mejor que dedicarte a lo que te gusta. Desde hace 2 años y medio que organizo distintos eventos, carreras populares, medio maratón, etc. Primero creé Flat Running, como tú dices, para mí. Creé una página web donde yo ir añadiendo las carreras que hacía y las que iba encontrando me las guardaba para planificarme en mi temporada. Eso fue creciendo, se lo enseñé a mis colegas y a todos les gustaron. Que lo interesante por tu parte es que tú como corredor también has visto necesidades, que ese es el punto importante, ¿no? Que te pones en la piel de todos los que estamos ahí en la línea de salida y así es muy fácil también pues mejorarlo, porque si tú no sabes qué se experimenta, practicando una carrera es complicado. Muchas veces en las carreras pequeñas salen adelante y tienen todo lo que tienen gracias a pequeñas tiendas del barrio. Son las que más aportan comparada a grandes marcas. Sin ellos sería muchísimo más difícil. Si tú llevas toda la vida corriendo, rodajes suaves y quieres mejorar el ritmo y si te propongo lo mismo, por mucho que queramos, no vamos a llegar a un punto diferente. Que lo que es el camino en sí, la sensación de sentirte preparado, de que ver que los entrenamientos van saliendo, tienes claro tu objetivo, ese fin de semana, eso es espectacular. Muy buenas y bienvenido, bienvenida a De Cero a Meta Podcast. Soy Manu Aguilar, entrenador online de triatletas y corredores y hoy te traigo el episodio más largo hasta la fecha. Te aviso porque son más de 90 minutos de episodio, pero se me ha hecho cortísimo y te recomiendo que no te pierdas ni un solo segundo. Hoy estaré charlando con Alejandro, un apasionado del triatlón larga distancia, que te adelanto que nos contará su mayor aprendizaje en un Ironman y también nos contará acerca de su faceta como emprendedor. No sé si te suena la página de Club Running, una página donde puedes buscar muchísimas carreras a nivel nacional y él es el fundador. Así que haremos algún símil entre esa faceta de emprendimiento y esa faceta como triatleta de larga distancia, que espero que te sean de utilidad y puedas aplicar también a la vida misma. Así que no me enrollo más y vamos a por ello. Muy buenas, Ale. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manu? Pues con muchas ganas de hablar contigo, de compartir diversos temas que ya hemos adelantado algunos antes de empezar a grabar y sobre todo compartir con todos los oyentes pues tu perspectiva como no solo triatleta, corredor, sino como también organizador de carreras. Así que si te parece, empezamos con ello directamente. Sí, hombre, a ver, muchas gracias por pasar un ratito, por invitarme a pasar un ratito contigo. Que tú lo has dicho, al final empecé como mucha gente como corredor, luego di el salto triatleta, luego ya me metí más de lleno en la larga distancia y ya por último, bueno, organizando carreras. Al final te metes en este mundillo, te gusta y al final qué mejor que dedicarte a lo que te gusta. Y desde entonces, bueno, desde hace 2 años y medio, ¿vale? que organizo distintos eventos, carreras populares, medio maratón, etcétera, por aquí, por la provincia, por toda Andalucía y próximamente también fuera de Andalucía. Y lo compagino pues con mi hobby, ¿vale? O mi pasión, como tú bien sabes, del triatlón, sobre todo el triatlón y, como te he dicho antes, de la larga distancia. Qué bueno. Me encanta la larga distancia, es mi debilidad. Pues si te parece, antes de empezar hablando con esta nueva empresa que tienes, que se llama Running, como ves en la camiseta, si te parece, podemos empezar hablando un poco de lo que es, o bueno, cómo empezaste con todo esto, con la marca Club Running, que es bastante conocida actualmente. A ver, yo empecé pues aproximadamente hace unos 14 años, bueno, a ver, de joven como casi todo, pues jugaba fútbol. Empecé a trabajar en la universidad, a trabajar y ya dejé lo que es el deporte. Dejé el deporte mientras estaba trabajando, ya tuve mis hijas. Y hace unos 14 años aproximadamente, 14, 15 años, bueno, después de otros 10 años sin hacer nada de deporte, bueno, pierdes la forma, tienes muchos más kilos y empecé pues a hacer carreras, a participar en carreras populares, ¿vale? Empecé a correr, que es lo más fácil, lo más rápido, empecé a correr. Al principio me costó mucho, y a participar en carreras, como te digo. Y entonces vi, al final, que encontrar información de una carrera popular, guardar esa información, porque para mí era muy importante, para mí era un reto que había conseguido. Era un 5K, me da igual, pero yo había terminado un 5000 y quería guardarlo de alguna forma. Al principio, ¿qué hacía?
como yo creo que hemos hecho todos, imprimir las clasificaciones. Imprimía clasificaciones en papel, entonces tenía un tocho así de papel y llega un momento y dices tú, esto es insostenible. Y bueno, también se me da bien pues todo el tema de tecnología, desarrollo de páginas web, etcétera, etcétera. Entonces uní todo un poco. Digo, bueno, entonces primero creé Class Running, como tú dices, para mí. ¿Vale? Creé una página web, un portal donde yo ir añadiendo las carreras que hacía y las que iba encontrando me las guardaba para yo hacerlas, para planificarme en mi temporada. ¿Qué pasa? Entonces, eso fue creciendo, se lo enseñé a mis colegas y a todos les gustaron. Me decían, hostia, es brutal, es que esto es lo que hace falta. Y bueno, entonces fue evolucionando, fui añadiendo más carreras, opciones de guardar el tiempo en los corredores, creciendo, hasta que en el fondo se me fue de las manos. Ahora mismo hay cerca de 40.000 usuarios registrados y más de 80.000 carreras. Entonces, al final, nació así. Es algo que yo necesitaba y que no existía y que actualmente a día de hoy sigue sin existir y que al final era ofrecer, ¿vale? O sea, dar esa información a todos los corredores de todas las carreras de España para que, por un lado, se puedan planificar, pero por otro lado también, cuando terminas la carrera, poder guardarte esa carrera, guardar el tiempo, la posición, para tener tu histórico. Entonces yo muchas veces pues, acudo a clubrunning.es y miro mi histórico y veo pues, las mejores marcas que he tenido, las carreras que he hecho por años, estadísticas. Pero ahí nace un poco. Y todo era un hobby. ¿Vale? Eso era mi hobby porque me gustaba correr, me gustaba participar en carreras y también me gustaba guardarlo. ¿Vale? Entonces, y como también me gustaba, como te he dicho antes, la informática, hacer páginas web, pues al final yo le he echado muchísimas horas y le sigo echando muchas horas. Bueno, al final me gusta. Y ahí nació todo. Entonces, ten en cuenta que eso fue 2013 más o menos. Estos 10 años, hasta hace 2 años que ya di el salto, yo conocía todas las carreras. O sea, yo veía información de todas las carreras de España, buscaba información, veía la página de inscripciones, veía el cartel, veía los recorridos. Diariamente yo analizaba todas las páginas. Yo actualmente analizo unas 60 páginas web diferentes de organizadores, de cronometradores, etcétera, para recopilar la información. Eso lo hacía antes y lo sigo haciendo ahora. Eso que me ha dado una visión del sector, ¿vale?, diferente o mucho más en detalle de la realidad, pero de todas las carreras. Podemos hablar del Maratón de Valencia, que puede ser el top, ¿vale?, hasta una milla en un pueblo perdido de Sevilla, que al final tiene 30 corredores. Yo he conocido desde dentro pues, cómo han gestionado los carteles, las distancias, los recorridos, las inscripciones, plataformas, páginas web. Entonces, yo lo iba viendo, ¿vale? Iba viendo. Y sí es cierto que antes de la pandemia, 2018, 2019, había muchas carreras que se iban perdiendo. Yo veía esa evolución y yo veía que muchas carreras populares, que tenían muchas ediciones, se perdían. ¿Vale? Entonces se perdían. Y en el fondo yo sabía el motivo. O sea, yo veía carreras que en el cartel no ponía ni la distancia ni dónde era. Que a lo mejor era aquí al lado, un pueblo de aquí al lado. Entonces, ese cartel se compartía en redes sociales, llegaba a mí y yo decía, pero ¿cómo vas a conseguir que la gente participe en tu carrera si ni siquiera pones? ¿Vale? Hoy en día hay carreras que en el reglamento no pone dónde es la carrera, ni el pueblo ni la provincia. Está claro que la gente del pueblo o que ha participado conoce que la carrera San Patricio es en X, pero si yo quiero participar en la carrera San Patricio, yo llego a no sé cómo llegar a esa carrera. Y eso sigue pasando a día de hoy. Entonces, es lo que me hizo, ¿vale?, dar un pequeño salto y sobre todo, y el objetivo actual es ese, es ayudar a esas carreras, a esos organizadores, ¿vale?, a que cumplan mínimo, ¿vale?, y al final consigan su objetivo. Su objetivo no es meter 30.000 personas, a lo mejor el objetivo es meter 150 personas en una carrera pequeñita. Pero bueno, que sigan evolucionando y creciendo, ¿vale? Entonces ese es el salto, ¿vale?, que con Running ahí ya me especialicé un poquito más en organizar, ¿vale?, y ayudar también a esos organizadores a que las carreras sean factibles y que sigan adelante, ¿vale? Y ahí es un poquito esa evolución, ¿vale?, hasta
el día de hoy. Qué bien, tío. Yo pienso, y también es el motivo de esta charla, que lo interesante por tu parte es que tú como corredor también has visto necesidades, que ese es el punto importante, ¿no? Que te pones en la piel de todos los que estamos ahí en la línea de salida y así es muy fácil también pues mejorarlo, porque si tú no sabes qué se experimenta detrás de una carrera es complicado. Y con Club Running, yo recuerdo que yo empecé en el triatlón en 2016 y me gustaba mucho justo por eso, porque yo apuntaba, yo no me imprimía las clasificaciones, yo apuntaba detrás del dorsal, que lo sigo teniendo todos, apuntaba pues el tiempo, sensaciones, comentarios que a mí me gustaría leer, por ejemplo, que podría leer pues a día de hoy después de pues, 9 años, ¿no? El primer dorsal que tuve. Y cuando encontré la página me gustó un montón porque lo ponía todo, lo tenía todo súper organizadito, las carreras que iba a hacer. Recuerdo que en esos momentos también había incentivos por participar poniendo en el calendario carreras que tú conocías. Participé, de hecho, si no recuerdo mal, en alguna, no me acuerdo cuál ahora mismo, pero de manera gratuita por haber participado incluyendo lo que yo controlaba, triatlones, duatlones en la página y me tenía enganchado, tío, en los inicios de... Ya te digo que ha ido creciendo tanto, se ha hecho tan popular que hay 40.000 usuarios registrados y al mes tengo cerca de 400.000 visitas, al año estoy cerca de las 2 millones de visitas. Actualmente el calendario, a mí marcas, ¿vale? Marcas importantes de que se dedican a organizar otras carreras, como puede ser una empresa de trofeos, de camisetas, me han dicho que utilizan mi base de datos para conseguir carreras, porque yo tengo a todas. Bueno. Entonces, quien quiera conocer, al final acude a mí y esos, ya te digo, esos son marcas o empresas del sector, pero sobre todo los corredores. Qué bien. O sea que todo esto está bastante guay porque ha ido surgiendo, como yo digo, resolviendo problemas, ¿no? Que al fin y al cabo es el objetivo de una empresa y sobre todo pues de manera espontánea, ¿no? ¿Quién te diría a ti hace 10 años que esto acabaría siendo lo que es y lo que ha sido? Imagínate, llega la pandemia, 2020, es más, yo en 2019, ¿vale? Que eso poca gente sabe, yo en 2019 yo creé el primer circuito de carreras populares de Jerez. ¿Vale? Me reuní con el ayuntamiento, ¿vale? Y con las carreras que había en ese momento y lancé el circuito de carreras populares de Jerez, ¿vale? Con todas las carreras que había en la ciudad, ¿vale? Desde Club Running, ¿vale? Y yo era quien ofrecía los premios, ¿vale? Gestionaba las clasificaciones, aunque yo no gestionaba, en ese momento era, por lo que te decía antes, era por intentar hacer que la gente participase en las carreras, dar ese valor al organizador y también al corredor, ¿vale? Un incentivo, ¿vale? Y de mi iniciativa salió, yo fui quien se reunió, se lanzó para 2020, llegó la pandemia. Eso fue de un día para otro, como sé que le pasó a muchos comercios o negocios que dependen de eventos o de al aire libre. De un día para otro, la página web dejó de ni una sola visita porque ya no se hacía ni una carrera en toda España. Pasó a cero, ¿vale? Es de 1.000 o 2.000 a cero. Y ahí es eso, y esas carreras, todas las carreras se suspendieron, este circuito de carreras populares se suspendió porque no había carreras, ¿vale? Entonces ahí hubo un punto de inflexión brutal. Entonces, y lo sufrí durante 6-7 meses, página web a cero. ¿Qué hice? Al final podía haberla cerrado la página, no había visitas, muchos negocios que se dedican al tema de eventos, de carreras populares, etcétera, cerraron. Yo aproveché, digo, a ver, tengo 0 visitas. Haga lo que haga en mi proyecto, da igual, nadie lo va a ver. ¿Qué hice? Lo cambié radicalmente. Cambié el concepto, lo hice más social, cambié la imagen. Digo, bueno, ¿qué va a salir mal? Ese cambio que hice, ¿vale? De concepto, de imagen corporativa, ¿vale? Que ya lo asocio un poquito más diferente. Cuando empezó a haber carreras, la gente empezó a correr mucho más. Pues pandemia, la gente empezó a hacer más deporte, empezaron a participar en carreras, ¿vale? Entonces el crecimiento fue exponencial, ¿vale? Porque yo seguía ahí, ¿vale? No me había ido, había mejorado y la gente pues demandaba más, ¿vale? Y yo ofrecía más información, más servicios, entonces fue exponencial. Entonces ahí es cuando el crecimiento, en 2021 principio, pues los últimos 4 años,
¿vale? Pues Club Running ha crecido y sigue creciendo de forma exponencial porque al final, ¿vale?, sigue atrayendo corredores. Pues fue una época complicada, ¿vale?, para cualquier negocio que tuviese que ver con los eventos en la calle, el tema de la pandemia. Sí, aunque luego lo vamos a comentar, pero así ya lo lanzo para que quien nos estés escuchando y le interese ese tema, pues se quede un rato más. Luego quería plantearte justo lo que acabas de decir, que yo eso no lo sabía. ¿Cómo actúas tú ante un problema que claramente pues no puedes controlar? ¿Quién se iba a imaginar que va a llegar una pandemia o qué puedes hacer tú frente a una pandemia? Pues ¿cómo actuaste tú ante ese problema que no hicieron el resto, ¿no? Pensar un poco ahí fuera de la caja para que luego tuviese un beneficio bastante bueno, que con eso pienso que también tiene muchas similitudes y es lo que te quería lanzar luego con respecto al deporte. Nos viene una lesión, se cancela una competición, la competición del año, me llevo preparando X meses, no puedo hacer nada porque ¿qué voy a hacer? Si se ha cancelado, pues ¿qué voy a hacer? Pero ahí el kit, ¿no?, o la clave está en cómo actúas tú ante estos problemas que no te los has visto venir, por supuesto. Así que luego, si te parece, vemos esa parte y similitudes con el deporte o el Ironman que lleva ya unos cuantos y el emprendimiento. Ahora quería terminar de un poco hilar, pues eso, pues tus inicios para que nos contases un poco. Bueno, primero, no sé por qué running terminado en K, si tiene un motivo el por qué se llama así y que nos cuentes un poco qué hay detrás de una carrera, que todos vamos ahí a la línea de salida, pensamos que organizar una carrera es cuestión de hacer un circuito, poner botellitas de agua y poco más. Y por lo que yo tengo entendido, porque también me vinculo un poco con esa parte, gracias a la Federación Andaluza de Triatlón, sé que hay bastante por ahí detrás y si quieres contar un poco qué es lo que hay y la relación que tenemos deportistas y organizadores y todo eso. A ver, el nombre es nada especial, es una marca, no tiene la K terminado en K, no tiene nada especial. Sí es cierto que, une un poco, running, terminado en G, ¿vale? Va muy similitud, el .com, ¿vale? Al final, como te he dicho, yo, todo el tema de internet, yo buscaba que fuese un nombre, o sea, el nombre de marca directo, corto, muy relacionado a correr, que fuese un dominio .com y .es, ¿vale? Que al final entonces surgió, había varios nombres, ¿vale? Y al final pues surgió este. No tiene nada así especial, ¿vale? Me gusta mucho, lo he utilizado en otros proyectos anteriores hasta que salió esto. De hecho, yo he hecho miles de proyectos que yo no he parado. Al final van saliendo, al final yo creo que es algo, y hablaremos luego mucho, es que por mucho que las cosas no salgan, hay que seguir intentándolo, Por ahí, dos curiosidades. Yo creé la primera red social en Jerez, la hice yo. O sea, si buscáis en Google red social en Jerez, ¿vale?, saldrá un artículo mío hace 14 o 15 años, ¿vale? 11.400.es. ¿Vale? Pues en Jerez tenía una red social como Twitter en su momento, o X, Facebook, la tuvo Jerez. ¿Vale? Fue un proyecto que lanzó, tuvo éxito, pero al final iba muy rápido, ¿vale? Era joven, entonces iba proyecto, ¿vale?, y se quedó un poco dormido. Luego, en la pandemia, una aplicación de control de aforo que la utilicé en mi anterior empresa, ¿vale?, y la utilizaron a nivel nacional, en una multinacional, pero que aparte en Sudamérica, en Latinoamérica, era la más descargada. O sea, a mí yo siempre me ha gustado ir haciendo proyectos diferentes y si no sale, sigo a otro y siempre, y muchas veces he ido tan rápido que cuando he mirado atrás, digo, tenía que haber aguantado un poquito más. Tenía que haber aguantado un poquito más la aplicación, la red social o otros. Podía haber sacado algo a lo mejor más de jugo, de rédito a ese proyecto. Pero al final soy una persona muy inquieta. Voy y creo esto y ahora creo lo otro. Entonces sigo avanzando, ¿vale? Eso es algo. Entonces, al final esto, como hemos hablado, running nace de esa necesidad que yo veía. Digo, bueno, pues vamos a ver cómo le podemos dar forma. Igual, y va saliendo según pues oportunidades y voy haciendo poco a poco hasta que lo que es ahora, que como te he comentado antes, a partir del 23 de agosto, ya hasta final de año, todos los fines de semana, gestiono de alguna forma un evento deportivo, una carrera popular, medio maratón, etcétera, etcétera, hasta final de año. De una forma más directa, ¿vale?, o a lo mejor más integral, que lo gestiono todo, o solo algunas cosas concretas. Pero ya
todos los fines de semana. ¿Vale? He llegado a ese punto de que, además, algo que a nosotros nos gusta mucho es, yo me comprometo con un evento, porque al final yo no soy un cronometrador o una plataforma de inscripciones, yo no soy una empresa, ¿vale?, que hace un servicio para X carrera, ¿vale?, y ese mismo sábado o domingo cronometro 4 carreras diferentes, o tengo 4 carreras en mi plataforma de inscripciones, o muevo. No. Como te he comentado antes, nuestro objetivo es hacer crecer esa carrera ofreciendo valor al corredor. Entonces, para poder hacer eso, yo me comprometo un fin de semana a una prueba. Yo no puedo comprometerme en un domingo a 4 pruebas diferentes, porque al final no podría yo sacar el jugo de las 4. Entonces, yo tengo claro que yo voy a trabajar 54 máximo, mi máximo va a ser 54 carreras al año, que son las semanas que tiene el año, ¿vale? Porque es mi objetivo. Yo quiero hacer, por un lado, como crecer esa carrera, ¿vale?, pero que aportando valor. Entonces, para eso le dedico ese fin de semana, ese sábado, ese domingo, ¿vale?, al final para que crezca. Y detrás de una carrera hay un mundo, ¿vale?, que no ve el corredor y que yo antes tampoco veía. Tú sales a correr una carrera, ves la avenida y tú corres. Y correr por una avenida que tú no ves nada, ¿vale? Detrás de eso hay muchísimas horas de mucha gente y mucho dinero, ¿vale?, que al final el corredor no lo percibe, y posiblemente yo creo que sea uno de los problemas del sector, que la percepción del valor de una carrera el participante no lo percibe como tal. A lo mejor tú vas a un festival de música y eres capaz de pagar 80, 90 euros en el festival y por su historia o por el evento en sí son capaces de transmitirte el valor que tú has pagado esos 80 euros, ¿vale?, en ese festival. Una carrera popular, un medio maratón, ¿vale?, diferentes que luego ya entraremos en detalle, cuesta al participante, ¿vale?, el entender, ¿vale?, el valor real de lo que paga. Entonces, muchas veces tú te crees que correr por una avenida, estoy corriendo aquí no hay nada detrás. No, hay mucho detrás. Hay muchas horas porque hay un diseño previo, todo lo que es el reglamento, cartel, recorrido, reuniones, policía local, ayuntamiento, protección civil, ambulancia, para diseñar algo que esté bien. Luego los voluntarios, que a lo mejor tú no los ves, pero es que los voluntarios están cortando la calle por el otro lado, para que el coche no llegue a entrar en la carretera. Que muchas veces a lo mejor tú no ves el voluntario como tal, pero porque ese voluntario tiene hasta la mala suerte de estar en un punto que no ve ni la carrera, ¿vale? Y está en la otra esquina de la calle. Entonces, esa calle, para que tú puedas correr por esa calle, ¿vale?, pues la policía local pues tiene varias unidades en varios puntos diferentes, hay voluntarios en otros puntos, se ha coordinado, se intenta para minimizar también las molestias con los vecinos, ¿vale? Hay un seguro de accidentes, un seguro de responsabilidad civil, una ambulancia, ¿vale?, todo eso que se ha pagado con anterioridad, ¿vale?, que son costes, ¿vale?, que muchas veces son costes ocultos, ¿vale?, que el corredor no valora, ¿no? Yo vengo a correr y ya está, ya, pero hay muchos costes detrás, ¿vale?, que van asociados, ¿vale?, haya 100 o haya 1000 o haya 40. Por eso muchas veces muchas carreras van a pérdidas, ¿vale?, porque se juntan 40 personas, ya solo el seguridad de responsabilidad civil, la ambulancia y 4 cosas, la carrera va a pérdidas, ¿vale? Entonces es muy complicado, por eso muchas carreras pues, desaparecen, etcétera. Entonces, detrás de una carrera que muchas veces nos creemos que nos ponemos un dorsal, nos ponemos un papelito aquí, salimos a correr, llegamos y ya está. Por lo que te decía, luego ese dorsal tiene un diseño, ese dorsal hay que, ese cronometraje, ese tiempo en directo, ese cronometraje, pues ese equipo cuesta un dinero, o sea, que al final todo sumado y luego aparte, y así le sumas la bolsa del corredor, la camiseta, si te regalan algo, todo eso cuesta dinero y todo eso se paga con anterioridad. O sea, al final un organizador de carreras hace una inversión pensando cuántos corredores va a tener. Claro, y yo muchas veces las carreras son un domingo y tenemos,
¿vale? Tenemos la fea costumbre, ¿vale? Y me incluyo, muchas veces de aguantar hasta el final para apuntarnos a las carreras. Termino haciendo lo mismo, como hay plazas, me apunto el jueves. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Al organizador le revientas. ¿Por qué? Porque él ha tenido que hacer una previsión de camisetas, una previsión de medallas, una previsión de avituallamiento, una previsión de todo, que eso no se hace un día para otro. Camisetas, las medallas, no las tengo yo aquí escondidas y te saco las que yo quiero, no. Tengo que comprar. Si compro de más y luego no llego al número de inscripciones, al final eso es un coste perdido que tengo que repartir entre todos los corredores. Medallas, camisetas, avituallamiento, bolsas, que al final es complicado. Entonces tienes que jugar igual que las tallas de camiseta o tallas de calcetín o lo que vayas a dar. Todo eso tienes que jugar con mucha antelación y luego cuanto más antelación pidas las cosas, más económico te sale. Claro, si lo pides a última hora es más caro. Entonces, organizar, muchas veces tú te crees que apuntándote el jueves a la carrera, participar el domingo en la calle, que no hay nadie, y ya está. Detrás hay una planificación y luego que salga adelante. Pues digo, organizar una carrera popular, la mayoría de las carreras populares, muchas, o sea, con el precio de la inscripción no se cubre el coste de la carrera. Actualmente el precio de la inscripción, 12, 10, 12, 15 euros, no cubre el coste real de la carrera. Siempre tiene que haber alguien detrás, ¿vale?, que ayude de alguna forma. ¿Vale? Pues diputación, ayuntamiento, un patrocinador. ¿Vale? Las carreras sin patrocinadores no saldrían adelante como las conocemos hoy en día. Tendremos que pagar eso, 30 euros, 32 euros, que es el coste real de todo lo que hay. ¿Para qué? Claro, y no sé si hablaremos luego, pero es el gran problema del sector. Sí, sí, podemos hablar de eso. Es que muchas veces también pensamos que la cuenta, ¿no?, que se suele hacer es 1 euro por kilómetro, ¿no? Sí, sí. Y claro, viendo esto, pues claramente no tiene sentido ninguno. Aquí también, como lo que comentabas, que lo teníais en mente, gracias a que los voluntarios también ponen de su parte, pues es un gran desahogo, ¿no?, que podéis tener los organizadores, porque sin voluntarios a ver cómo se haría, ¿no? Habría que contratar a gente y ya sería de las manos. Sí, sí. A ver, sin voluntarios, sin empresas locales. Muchas veces en las carreras pequeñas salen adelante y tienen todo lo que tienen gracias a pequeñas tiendas del barrio. ¿Vale? Entonces muchas veces en las carreras de las pedanías, por aquí cerca, intentamos eso. ¿Vale? Al final revitalizar esa pedanía, ese barrio, pues al final, y nos hemos dado cuenta que muchas veces esas pequeñas empresas, tiendas de barrio, etcétera, son las que más aportan comparado a grandes marcas. Al final, sin ellos, sin los voluntarios, ¿vale?, sería muchísimo más difícil. Es lo que te he dicho antes. O sin el ayuntamiento, policía local. La gente muchas veces no es consciente del esfuerzo de un ayuntamiento, ¿vale?, con la policía local, con toda la infraestructura, en vallas y conos. Pues que si entramos a hablar de costes, o sea, lo que cuesta alquilar un baño portátil por 1 hora, una barbaridad. Muchas veces nos quejamos, y yo soy el primero cuando no hay baños en una carrera. Claro, pero es que a lo mejor vale 300 euros 1 hora un baño. Tiene que tener 4 baños y gastarte 2.000 euros. Entonces, claro, súmalo eso a otro. Entonces, al final son costes, son servicios que tienes que dar, pero claro, también tienes que tener un mínimo. Entonces, hace complicado. Al final hay que jugar mucho, hay que tener mucha experiencia, sobre todo intentar, por un lado, cubrir, ¿vale?, corredores. Es importante llegar a un mínimo de corredores, para eso tienes que llegar a ese corredor y luego ajustar los costes, porque ya te digo, si no sería inviable. Muchas veces el corredor no es consciente de ese baño que hay, esas vallas, esos conos. Eso hay que alquilarlo. Nadie tiene conos y vallas en su casa, ni baños portátiles, equipo de música, el speaker, que suma. Y claro, para que tú tengas eso y luego la organización de todo el evento en sí. O sea, las horas y horas que se han echado en revisar el recorrido, en llegar a acuerdos, en hablar con patrocinadores, en hablar con las empresas, en el diseño, en hacer muestras de diseño, otro diseño. O sea, para tener una camiseta,
ya 7, 8 diseños diferentes, hablando para medalla, que esto no es hacer así y está todo encima de la mesa y lanzado. Sí, yo te hacía esta pregunta, Ale, porque al igual que nos gastamos, mira, yo hace un par de semanas estuve en un chiringuito en la playa, me tomé un mojito, 10 euros el mojito, como es un mojito, pues tenía de cubitos de hielo de estos pequeñitos hasta arriba. O sea que de líquido, ellos claramente tienen sus costes, ¿no? Pero yo voy a el ser consciente, que por eso te hacía la pregunta, ¿no? Por concienciar a nosotros mismos, a los corredores y triatletas, que como, bueno, el simple detalle del baño, que yo no había pensado en ello, fíjate, ¿no? Lo que se puede llegar a invertir un organizador como tú, pues que nos seamos conscientes de que organizar una carrera no son 10 euros, que 10 euros, pues al igual que nos gastamos 10 euros en un mojito, pues si nos ponemos a comparar es ridículo, ¿no? Compararlo, mejor dicho, compararlo con la inscripción a una carrera, aunque sea populariza de 5 kilómetros. El mojito te lo tomas en nada. Es lo que te he dicho antes, el problema en el sector, sobre todo en las carreras populares, es ese. Al final es el ser capaz de transmitir al participante o al cliente, al final no deja de ser un cliente, el participante, ese valor, ¿vale?, que tiene esa carrera y que sea capaz de pagar ese dinero. También esto es histórico, ¿vale? Esto también es a lo que nos han acostumbrado en las carreras anteriores durante muchos años, también lo que hemos recibido como participantes. Al final hay muchas carreras en las que no se ha cuidado al corredor, ¿vale? Se le ha maltratado, entre comillas, se le ha cobrado mucho, lo normal, pero a lo mejor no se le ha dado trato, todo al final entonces, pero es complicado. Al final es un poco lo que hay que intentar conseguir es que el corredor vea el valor que tiene y que al final que pague lo justo. O sea, no se trata de pagar mucho, pagar 100 euros por una carrera, no. Al final tiene que haber un equilibrio entre lo que te aporta esa carrera, lo que cuesta, ¿vale?, esa organización, a lo que al final tú pagas y que tú entiendas que al final lo que recibes es justo al final y que participo en esta carrera porque lo que recibo es justo a lo que he pagado. Sí, que la experiencia sea acorde, ¿no?, a lo que pagas. Claro. Que al igual que hablamos antes del mojito, oye, pues a mucha gente le compensará 10 euros un mojito viendo el atardecer, que se está estupendo, a pie de playa, pero que para una carrera también, pues quizás se quede corto. Y aquí quería también lanzarte otra con respecto a cómo ves tú, o bueno, si no quieres comentar variantes que estés haciendo con las carreras que organices, ¿cómo ves tú que, por ejemplo, en algunas carreras estén optando a ¿tú quieres camiseta? Pues eso va aparte. De ese modo entiendo que también es para optimizar costes, ¿no?, de la organización, y quien quiera realmente la camiseta, que muchas veces los que ya llevamos mucho tiempo pues no utilizamos la camiseta o ni siquiera la queremos, pues que tengamos la opción de, vale, pues pago un poco menos y no tengo camiseta. Sí, a ver, como te he dicho yo antes, a mí nosotros vamos evolucionando, incluyendo cosas nuevas, diferentes, ¿vale?, para crear una mejor experiencia en la carrera en sí. Entonces, al final, no se trata de hacer la carrera, cualquier recorrido, cualquier camiseta, cualquier servicio, no. Al final, intentamos que la carrera en sí pues, le aporte al corredor pues, un diseño de camiseta chulo, el recorrido, pues buscamos un recorrido que sea al final con nuestra experiencia. Al final yo intento hacer la carrera como me gustaría a mí como corredor y luego no solo yo como corredor. Y al final yo corro toda la semana con grupos de amigos, contigo, entonces hablamos, entonces yo conozco, yo sé las inquietudes de mis amigos cuando corren, lo que les gusta, yo he participado en 40 medio maratones, he ido a Lisboa, a Valencia, a Madrid, que he estado contigo. Yo he visto, o sea, yo no solo que sea corredor, sino yo he participado en carreras pequeñas, he estado en el medio maratón de Trebujena, entonces yo conozco lo que hacen, conozco. Entonces al final intento pues, mejorar o crear una experiencia, ¿vale?, para que el corredor pues, disfrute en todo, ¿vale?, tanto desde el inicio, ¿vale?, la plataforma de inscripciones, la comunicación por correo electrónico, comunicación que sea muy rápida, cualquier incidencia que tenga, el día de la carrera, entrega de dorsales. Entonces todo eso intentar que. Y sí que nosotros vamos experimentando, ¿vale?, cosas diferentes, nuevas, ¿vale?, para ir evolucionando. Al final, lo que te decía antes, hay que seguir haciendo cosas diferentes. Hay muchos organizadores, cuando yo me he reunido con organizadores,
con ayuntamientos, ¿vale? Que muchas veces me dicen, no, es que la carrera no se apunta mucha gente, es que ya hay muchas carreras. Sí, es verdad, cada vez hay más carreras, pero también hay cada vez más corredores. Cada vez hay más gente que corre, hay más mujeres que corren, por suerte, y también el corredor ya cada vez es más nacional o internacional. Antes corríamos aquí en casa y de aquí no salíamos. Ahora no. Ahora tú miras en Club Running y miras carreras en Valencia, carreras en... Entonces, sí hay más carreras, pero sí hay más clientes, ¿vale? Pues ¿a qué tienes que saber llegar a esos clientes? Y tienes que ofrecerle un buen producto. Al final tienes que llegar a ese y decirle, mira, aquí hay una carrera chula, con una camiseta, ¿vale? Y con algo diferente. Y ahí es donde pues, nosotros intentamos eso, vamos probando. ¿Vale? Cosas diferentes para ver por dónde lo que al corredor le gusta. Son ideas que me gustan a mí, pero a lo mejor que me gusta a mí no significa que le guste a todo el mundo. ¿Vale? Pues sí es cierto que en muchas carreras nuestras innovamos, pero para ver cómo ir virando el negocio y que, por suerte, puedo decir orgulloso que hay muchas carreras que se están copiando. Al final de cómo nosotros vamos, van detrás porque van viendo, nosotros vamos diferente. Hay opciones de la camiseta, elegirla aparte. Bueno, yo es algo que no me gusta mucho, porque al final yo creo que el corredor se debe de llevar un recuerdo, pero sí es cierto que, bueno, que muchos compañeros míos, amigos, pues, ya tengo 4, yo mismo, ya tengo cada año hago una limpieza de camisetas y hay muchas que las doy a mis hijas o las dono. Entonces, es cierto que hay carreras que se puede dar esa opción. También te digo, la gente que elige la opción sin camiseta es muy baja, muy baja. Al final, somos corredores y aunque nos quejemos de que tenemos muchas camisetas, luego la queremos. La queremos. Entonces, al final, la proporción es muy, muy baja. Pero bueno, yo creo que sí que es bueno, a lo mejor, dar a elegir al corredor. Aunque la proporción sea baja, que tú elijas. Yo creo que es un poco el camino que hay que seguir, es darle opciones al corredor. ¿Vale? Que decida qué es lo que quiere. Y que se haga, cuanto la experiencia, la carrera, sea mucho más acorde a lo que tú buscas, yo creo que tú vas a estar, que tú quieres camiseta, perfecto, que no la quieres, perfecto. Y en esa línea, pues por ejemplo, nosotros ya damos la opción de elegir el número de dorsal. ¿Vale? Entonces, al final es algo nuevo, diferente, y que al revés, hay mucha gente que lo elige. Yo me he dado cuenta, mucha gente que quiere tener su número en todas las carreras. Entonces, al final, es lo que te hablaba, o sea, intentamos que la carrera, al final, sí, es una carrera, es el efecto dorsal que se llama, que al final participar en carreras y está estudiado y han sacado de que te mejora un 20% tu rendimiento, tu condición, por esa motivación, ese día de correr con más gente. Entonces, y hay gente, y aquí en Jerez hay mucha gente que corre todos los fines de semana y mejoran. Y muchas veces, ¿tú otra vez apuntado? Yo tengo corredores que corren en todas mis carreras. ¿Tú otra vez, de verdad? Y al final iban mejorando y dices tú, ¿no? El tío iba... Entonces al final yo creo que ofrecer algo diferente y sobre todo dar a elegir al corredor puede ser la tendencia y que al final ese participante ha creado la carrera que él quería. Ha elegido la distancia, ha elegido su número, ha elegido si quiere camiseta. ¿Vale? Incluso tengo una carrera que pueda ponerse su nombre en la camiseta, ¿vale? Si quiere personalizar la camiseta. ¿Vale? Yo creo que la tendencia un poco va a ir por ahí, pero sí es cierto que, como te he dicho, a mí me gusta ir innovando, hacer cosas diferentes y posiblemente pues, de aquí en un año pues, se quede lo que al final la mayoría prefiere o lo que yo vea que al final es mucho más factible de hacer. Y esa es la tendencia, que si este año estoy más liado con eso, el año que viene pues intentaré evolucionar, que es una de las cosas que te decía, que hay muchos organizadores que no han evolucionado. Hay muchas carreras que se han quedado estancadas. Entonces, lo típico que se dice en nuestros vídeos de motivación, si quieres cosas diferentes, no sigas haciendo lo mismo. Pues esto es así. A ver, si sigues haciendo la misma carrera, con la misma camiseta, con el mismo recorrido, con el mismo concepto durante 28 años, y va a menos, si va más, perfecto, funciona. ¿Vale? Tu producto funciona, perfecto, sigue.
Pero llega un momento que si tú ya empiezas a ver que la curva va bajando, tienes que hacer algo diferente. ¿El qué? Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Que muchas veces les cuesta a las carreras ver mucho más allá, ver... Entonces ahí es donde decía que nosotros hemos entrado un poco para cubrir ese hueco, ¿vale? de ir creciendo y evolucionando con el corredor. Esa similitud también, ¿no? De, como acabas de comentar, pues si quieres algo resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Me pasa justo con nuestros deportistas, porque en De Cero a Meta optamos mucho por, pues eso, optimizar el tiempo, que es lo que no nos sobra a ninguno. Y muchas veces los propios deportistas me preguntan que por qué hacemos tantos cambios de ritmo, series y demás. Y es un poco por eso, ¿no? Si tú llevas toda la vida corriendo, rodajes suaves y quieres mejorar el ritmo, y si te propongo lo mismo, pues por mucho que queramos, no vamos a llegar a un punto diferente. Ahora sí, metemos entrenos de fuerza, metemos cambios de ritmo, series y todas estas cosas, y lo hacemos progresivo, de una manera lógica, pues ahí es cuando vienen los resultados. Y ahora quería comentarte un poco, Alex, porque está todo hilado al fin y al cabo, cuando empezaste pues, a ser autónomo y las similitudes que tú has visto de pues eso, ser autónomo, dirigir una empresa con, por ejemplo, la gestión del día a día, porque al fin y al cabo, gestión del día a día me refiero preparando un Ironman, que ya llevas unos cuantos, si quieres comentarlo también. Sí, a ver, yo he trabajado durante 20 años por cuenta ajena, ¿vale? En grandes multinacionales. Cuando eres joven, buscas dinero, buscas promocionar en la empresa, tener un mejor coche y trabajar muchas horas. Le dedicas mucho tiempo, al final tienes esa ansia de seguir creciendo, de tener ese estatus dentro de la empresa y eso, ganar más dinero, tener... Entonces, pero según vas también siendo un poco más mayor, ¿vale? Todavía me considero joven, pero más mayor, ya tienes hijos, ya el tiempo pasa a ser tu prioridad. Pasar más tiempo con mi familia, pasar más tiempo conmigo mismo, hacer lo que a mí me gusta, eso pasa ya al primer plano. Eso durante muchos años, pues cuando eres más joven, como te digo, es lo último, al final pasas poco tiempo con tu familia, le dedicas poco tiempo a tus hobbies porque estás enfocado en tu carrera profesional, estás enfocado, para ti en ese momento es lo importante. Y así pues yo he estado pues, cerca de 20 años enfocado en mi carrera profesional y te vas dando cuenta, igual que te he dicho antes, la frase típica de en las grandes empresas somos números. Al final es una realidad, al final te das cuenta, sobre todo cuando llevas mucho tiempo la experiencia, que en esta vida somos números en todo y más en las grandes empresas. Entonces, por mucho que le dediques, ¿vale? A corto plazo te va a venir de recompensa en salarios, en coches, pero que a largo plazo. ¿Vale? Y hay una cosa en esta vida, y cuando te vas haciendo mayor lo valoras más, que nunca va a volver, que es el tiempo. Dinero puede que tenga dentro de 2 años, tenga mucho más o no, no lo sé. Coches puede que tenga más o menos, vacaciones, pero lo que sé que no voy a tener el año que viene es este año que he perdido. Y eso es algo que, por distintas cosas que pasaron en mi vida, pues me di cuenta de que quería pasar más tiempo con mi familia, con mis hijas, que mis hijas se iban haciendo mayores y me estaba perdiendo su vida, que yo quería hacer más cosas, yo quería sentirte feliz, ¿vale? O sea, al final hacer lo que te gusta y que había que dar el paso. O sea, yo no podía seguir porque no era feliz. ¿Vale? Dices tú, hay que hacerlo. Ahora, muchas veces gente me dice, ¿cómo fuiste? En ese momento, cuando yo decido irme de mi empresa, mis compañeros, qué suerte que te vas. Digo, suerte. Dice, yo también me iría. Dice, vale, ¿tú has hecho algo para poder irte? Esto no es magia. Esto no dices tú, oh, no soy feliz, lo dejo todo y ahora voy a seguir viviendo. Vivimos una sociedad en la que tú tienes que tener un sustento, tienes que tener algo que te mantenga, y más si tienes una familia, etc. Entonces yo a mis compañeros decía, vale, ¿tú has hecho algo para irte? No. ¿Has estudiado algo? ¿Has estudiado para ser una profesión? No. Entonces, ¿cómo te vas a ir si no tienes nada? Y a no ser que te vayas a vivir al monte, pero es una sociedad en la que tú tienes que seguir manteniendo. Entonces, si no haces nada diferente, bueno, a lo de antes, vas a tener el mismo resultado. Yo, por suerte, como te digo,
iba poquito a poco, ese hobby que yo tenía de club running, ¿vale? Lo fui cultivándolo, ¿vale? Y, bueno, empezó a florecer. Y esa fue, bueno, después de trabajarlo mucho, mira, ahí tenía mi oportunidad de poder hacer lo que me gustaba. Poder dar el salto, ¿vale? Dedicar tiempo a lo que yo quería, ¿vale? Y ser mi propio jefe, entre comillas. Pero planificándolo y teniendo algo. Muchas veces las cosas ni son fáciles, ni son... Aquí no hay magia. Entonces, al final, yo tenía ese pequeño apoyo, no necesitaba mucho. Como te decía antes, yo no quería mucho dinero, ni quería... No, yo quería tiempo. Ese proyecto, Club Running, me daba tiempo y me lancé. Todo el mundo que estaba loco, un puesto fijo, y más aquí en España, en Andalucía, dejar un puesto fijo, eso es indefinido, con un buen sueldo, un buen estatus. ¿Qué estás haciendo? Digo, no, a ver, que sí, que está todo eso muy bien, pero que yo quiero ser feliz, quiero tiempo, quiero disfrutar, y lo que yo he vivido en estos 3 años, esto es vida, al final, vida. Y ahí decidí dar el salto. A lo que viniese, o sea, yo no sabía a dónde puede llegar. ¿Qué pasa? Yo sí que confiaba en mí. Como te decía antes, yo he creado muchos proyectos, soy una persona muy inquieta, tengo mucho conocimiento de muchas cosas, soy una persona capaz de resolver cualquier problema de alguna forma diferente. Entonces yo me sentía y me siento capaz de, bueno, tengo esto me va a ayudar a mantenerme un tiempo y ya iré viendo cómo lo voy haciendo. ¿Vale? Y al final, eso también es importante, el saber, tú sentirte con la confianza de que puedes hacerlo. Pero, como te digo, siempre con un pequeño sustento, que no lanzarte a la aventura. Esto no es así. Esto no es así de fácil de, no, quiero ser feliz, lo dejo todo y ¿ahora qué va a hacer? No sé, no. Aquí... Esto es como, por ponerle el símil con el deporte, es un poco lo mismo, ¿no? Vemos la punta del iceberg, vemos el resultado final, vemos las fotos finisher, vemos que ha hecho el Ironman de Lanzarote 2 veces ya, ¿no? Pero también palabras claves que has ido diciendo, esto no se consigue sin planificación, no llegas al Ironman porque sí, no haces lo que haces a nivel de empresa porque sí, ni con, bueno, en ese aspecto un trabajo previo, que por mucho que planifiques, si no hay un trabajo previo, si no te lo curras, si no entrenas, pues por mucha planificación que haya por delante, está complicado, ¿no? Terminar un Ironman. Sí. Además, si lo llevas al Ironman, si lo quieres un poquito unir, como tú dices, es igual. Yo, como anécdota, yo corrí, sacando el Ironman, ¿vale? Pero como anécdota, los 101 de ronda, ¿vale? En el kilómetro 20, 101 de ronda, prontito, me cruzo a un grupo de chicos, de mi edad más o menos, un poquito a lo mejor más jóvenes, y entre ellos van hablando de que, jactándose de que ese kilómetro ya era lo máximo que habían corrido en su vida. Nunca habían corrido más de 20 kilómetros y estaban corriendo los 101 de ronda. Que eso, aparte de ser 100 kilómetros, son el desnivel que tiene y el tipo de recorrido y las temperaturas, o sea, que eso es... ¿De verdad? Yo los pasé y te pones a reflexionar y digo, ¿de verdad? ¿De verdad te has apuntado? No terminarían, imagino, no sé lo que pasaría, pero ¿de verdad te has apuntado a los 101 sin haber corrido más de 20 kilómetros? No te digo hacer los 101 porque al final nunca entrenas la misma distancia, pero haber corrido un maratón mínimo, y ahí eso es uno de los problemas y que yo veo en mis carreras. Hay gente que no ha corrido en su vida, se apunta al medio maratón, dices tú, al final... Y ahí sí que poco a poco yo creo, haciendo un clic hablando de las carreras, ya que ha salido el tema, a medio plazo, ¿vale? Va a pasar algo como en Francia, de pedir seguros, ¿vale? O reconocimientos médicos para determinadas carreras, o pedir requisitos. Si tú quieres participar en un maratón, justifica que has participado en un medio maratón, ¿vale? Unos pasos previos, y yo creo que a medio plazo va a ir así un poco los tiros, porque se está perdiendo el miedo a la distancia. Al final, muchas veces yo, si quieres, puedes, hace mucho daño, ha hecho mucho daño, y la gente se cree que correr un Ironman,
apunto mañana y lo hago. Posiblemente sí, te apuntes y lo haces, a lo mejor en 18 horas, arrastrándote y sí, eres Ironman, ¿vale? Pero al final yo creo que lo bonito muchas veces es prepararlo, no es hacer el día de la carrera. O sea, yo antes del Ironman, yo creo que he hecho 18 media distancia. ¿Vale? Antes de los 18 media distancia, hice entre 15 y 20 olímpico y sprint. O sea, yo he ido siguiendo una trayectoria lógica para yo verme en condiciones. Yo empecé con triatlón en el 2013 más o menos. El sprint de Arcos, el sprint a lo mejor de Huelva, de Sevilla, ya hay un olímpico, cuando DX2 hacía los de Huelva, etcétera. Olímpico, sprint y sobre todo cross, cortitos. Ya das el salto a la media distancia. Ahí me quedé mucho tiempo, porque al final el fondo es la distancia que la que más disfrutas. La media distancia al final es larga, pero no sufres tanto como la larga distancia o el Ironman, que se sufre muchísimo. Al final es más asequible. Toda la media distancia sí es cierto que ahí te encuentras más cómodo. Y me tiré muchos años, el Titán de la Sierra de Cádiz, Desafío Doñana, que está preparando todo el entrenamiento. Yo lo he hecho ya 6 o 7 veces. Entonces, ahí me quedé muchos años. Desafío, el Titán cuando hice 2 o 3 veces, Sierra Nevada, mucho. Hasta que ya digo, bueno, yo creo que ya es el momento de dar el salto a larga distancia. Entonces, yo he ido pensando, yo sabía, o sea, yo quería ir a Lanzarote. Al final, tú que eres triatleta y si algún triatleta nos está viendo, la cima sería Hawái, pero somos realistas, a Hawái no vamos a ir. ¿Vale? Pueden ir, sí, de gente que conozcamos de aquí, 3 o 4. ¿Vale? Gavilán, Benito, pueden ir Sergio, pero yo no voy a ir. Entonces lo sé. A ver, lo sé, pero también te digo que yo voy a intentarlo. Yo voy a seguir porque me gusta este deporte y no sé lo que pasará. Pero bueno, pero Lanzarote sería un poco el símil para nosotros. Yo sabía desde que empecé que yo tenía que estar ahí. Y me pasó un poco con el Titán. Yo hacía olímpico, etcétera, y un día fui a ver la meta, la meta del Titán Sierra de Cádiz, y yo cuando vi eso, yo dije, yo tengo que estar aquí, yo tengo que cruzar en esta plaza, yo tengo que llegar a esta fuente. ¿Vale? Yo lo vi, yo lo quería, me preparé, seguí haciendo olímpico, sprint, me preparé hasta que pude hacerlo. Por lo mismo con Lanzarote ha pasado algo parecido. Digo, yo quiero estar ahí. No sé cuándo ni cómo, pero yo quiero llegar. ¿Para qué? Hay que tener claro cuál es tu objetivo para ir marcando el camino. O sea, yo mañana no voy a ir a Lanzarote, yo tengo que ir a 18, 19 media distancia, hasta que digo, ya puedo dar el salto. Pero no voy a dar el salto a Lanzarote, del tirón. ¿Qué hago? Me apunto en 2019 a larga distancia que había en Huelva. Uno que había en Huelva, que lo cancelaron, porque había muy pocos inscritos. ¿Vale? Se hace a la vez que el media distancia que hay en Huelva, que pasaba, salía de Isla Cristina, entraba en Portugal, lo cancelan por falta de inscritos. Bueno, súper emocionado, tu primer larga distancia. Entonces, como lo cancelan y ya has entrenado, y es lo que te he dicho antes, al final lo bonito de este tipo de pruebas es el previo, el entrenamiento, más que la prueba en sí. Entonces te quedas con ese sabor de boca. ¿Qué hago? Digo, voy a lo seguro. Vale, marca Ironman, esta gente no cancelan, esta gente va a ir. Ironman. ¿Dónde? Vitoria. Llano, ¿vale? O asequible, en un lago, ¿vale? Para empezar al final. Y voy a Vitoria 2020. Pandemia. Lo cancelan. Y lo ponen 2021. Venga, a ver. Pero lo atrasan a septiembre. Porque todavía no había seguridad. 2021, septiembre. Digo, venga. No llegó mi mejor momento, la pandemia que no hicimos nada, al final el recuperar la forma, pero bueno, más o menos me defiendo y llego bien. No a lo mejor como me gustaría por el problema del COVID, pero me defiendo. Al ser septiembre, y además en este Ironman de Vitoria es la mayor enseñanza que he tenido en tema deportivo, al ser en septiembre, la organización es normal. Al final, yo ahora como organizador lo entiendo mucho más. Hay aspectos que se te escapan.
yo estoy acostumbrado a hacer la prueba en julio todos los años, la hago en septiembre, todo parece que va bien, pero en septiembre, en el lago allí de Vitoria, hay mucha niebla. Claro, en julio nunca ha pasado eso. Ellos no se lo esperaban a lo mejor, o sí, pero ese día, pero niebla cerrada. Me acuerdo que estaban allí varios de Jerez, que fuimos de aquí, todos con el neopreno, un frío, y primero van aplazando el agua, esperamos media hora, esperamos una hora, a ver si la niebla levantaba para poder salir al agua. Entonces, ahí espérate tú una hora, ¿vale? Menos mal que tenemos el neopreno, no pasamos frío, pero esperando. Esa espera, y a la hora y media, 2 horas, se suspende. Venga, suspenden el agua. ¿Por qué? Ya el corte de carretera, entonces no puede exceder de un tiempo, dijeron, hay que salir ya en bici. Venga, ya no es un Ironman, ya tú venga. Te vistes de la bici, dejas el neopreno, lo guardas, te vistes y ahora van saliendo de uno en uno, ¿vale? Pero separados. Ahora, hasta que yo salgo, pasa otra hora y pico. 6.000 corredores, yo salgo, no sé, saldría el 700 y pico, cada 2 minutos, pues salgo hora y pico, parado en la bici hasta que sales. Sales, después de 3 horas o 2 horas y pico, sales. Ahora, sales fuerte, porque no has tenido natación, sales con una sensación de me voy a comer el mundo. A darle, sale una buena bici. A los 180 kilómetros, 31 de media, que para mí, pues, de lujo. Llegas. La carrera a pie, igual, como era post-COVID, pues no era en el centro de Vitoria, el recorrido que habitualmente tienen, sino que era en un parque. A darle vueltas al parque. ¿Qué pasa un día de niebla? A mediodía, cuando se va la niebla, que hace un sol espectacular, un calor en un parque, que no había gente, a darle vueltas. Y la larga distancia al final es muy importante, y es lo que te decía que he aprendido yo, sobre todo en esta Ironman, físicamente, prepararte las distancias, pero sobre todo mentalmente. Y uno se prepara para muchas cosas. Tú mentalmente te preparas para lo que puede pasar. Pues si me quedo sin agua, o mira, si se me cae el bidón, pues hay muchas, tú le das 1000 vueltas a situaciones que te pueden pasar, ¿vale? Para ese día no pasa nada. O si quieres orinar, mira, pues orino encima, no, pues me puedo parar. Tú ves distintas opciones que te pueden pasar y tú mismo en tu mente tú lo has recreado, ¿qué harías para pasar esa? Pero nadie mentalmente te prepara que te van a quitar el agua, que va a hacer ese calor. Entonces, al final, nadie te prepara para esas situaciones y tú quieres terminar una larga distancia. Entonces, y la mente muchas veces te pasa malas jugadas y al final te paraliza el cuerpo y muchas veces por la mente porque al final no, esto tú no es así, no, tú no has hecho el agua. Me puse a andar en el maratón del Ironman, me puse a andar en el kilómetro 17. Probé un Red Bull, que yo nunca había tomado Red Bull, te he tomado un Red Bull, me sienta fatal, y dices tú, ¿para qué experimentas? A ver, eso de primero pero... Y te pones a andar. Entonces la cabeza te dice, a ver, vas a hacer un Ironman en el que no has hecho natación, estás andando desde el kilómetro 15, vete ya, déjalo, se te repite. ¿Qué haces? Lo dejo. Y me retiré. ¿Vale? Y me retiré, ya está, a ver, una realidad, no me salió como yo esperaba. Y lo que te decía, y ese ha sido mi mayor aprendizaje que he tenido en el deporte y en mi vida, es ese, primero, espérate cualquier cosa. O sea, sé capaz de que cualquier cosa que pueda pasar, tú sigue adelante. Te pueden quitar el agua, te pueden meter en un parque a darle 4 vueltas, aunque tú no te lo esperes. ¿Vale? O sea, sigue adelante. Puede pasar cualquier cosa. ¿Vale? Y en mi vida profesional es algo que yo ya me espero cualquier cosa. De cualquier carrera, que tú decías, de que llueva, de que haga sol, de que haga frío, de que el ayuntamiento te quite permiso, de que te lo dé, de que el patrocinador... Yo ya... O sea, no voy... que pase. ¿Vale? Y reacciona en consecuencia a cumplir tu objetivo. ¿Vale? Ya está, ha pasado esto. ¿Vale? No es lo normal, pero bueno, ¿qué voy a hacer?
voy a seguir adelante. Algo he aprendido y luego a no retirarme. Yo desde ese día no he vuelto a retirarme en la carrera a pie. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Me prometí que no, que esto hay que terminarlo, aunque la cabeza te diga que hay que terminar, que tiene... Entonces son las dos cosas y dice, no, las cosas si se empiezan, se acaban, a no ser que haya un problema de salud, etcétera, ¿vale? Pero que si se acaban y que prepárate a lo que sea. Y más en un Ironman o en larga distancia que son entre 10 y 14 horas, que eso te puede pasar lo que sea. Y era un poco lo que al año siguiente me lo tomé, claro, tenía que resetear mentalmente, más que físicamente, mentalmente de resetear de esa experiencia. Hice media distancia de Marbella, el Ironman de Marbella, pero media distancia, y ya, bueno, digo, ahora sí, ahora voy a volver a Vitoria. Voy a volver y lo voy a hacer bien. Y volví, hice mi natación, mi bici y mi carrera, y fue, ahí es que me dije, sí, y lo hice en condiciones. Y ya ahí ya es cuando digo, vale, ya mentalmente he pasado por donde tenía que pasar. Yo creo que, y eso es bueno que pasen todos los corredores, triatletas, una experiencia así para que al final la experiencia es lo que te ayuda para saber a qué te puedes esperar. Y ya cuando dije, ahora sí puedo ir a Lanzarote. Ya estoy preparado mentalmente y físicamente. Ya sí puedo ir a Lanzarote. Y ahora voy a ir. Y el año pasado, cuando fui por primera vez, para mí, ¿vale? Que yo soy amateur, que al final yo voy a disfrutar, yo no voy a competir, yo voy a pasarlo bien y sobre todo a compararme conmigo mismo. ¿Vale? Yo miro en Club Running, guardo mi tiempo, mis posiciones y digo, vale, yo hice el año pasado esto, pues yo quiero bajar, aunque sea un minuto. Yo, en mí, me da igual cómo me salió una pedazo de carrera, disfruté una barbaridad, me encantó. Si alguien alguna vez tiene la oportunidad, yo lo recomiendo. Tanto es que este año he vuelto a ir. O sea, salió inscripción y me volví a apuntar. Y he vuelto a ir, he vuelto a disfrutar, he mejorado, ¿vale?, los tiempos y una experiencia, para mí, deportivamente, y a mí que me gusta la larga distancia, la mejor experiencia que he tenido. Qué bueno, tío. La verdad que, por hacer un poco un resumen que te has explicado súper bien, al fin y al cabo la clave está en pasa lo que pasa, en seguir adelante. El símil con ser emprendedor y el Ironman te ha quedado, que, oye, digo, perfecto porque te has explicado perfectamente. Y bueno, para mí también es muy importante que de hecho eso es lo que intento transmitir, no solo por redes sociales, sino sobre todo a los deportistas que ayudamos en De Cero Meta a que la competición, ya sea un Ironman, ya sea un triatlón sprint, es la guinda del pastel, que por supuesto a todo el mundo le gusta comerse la guinda del pastel para que la experiencia o el círculo se cierre y sea bueno, para que queramos repetir, ¿no? Que no termine ahí y que nos echemos y abandonemos, nos echemos atrás, sino que eso, que aparte de esa guinda del pastel, que nos podamos comer pues todo el pastel entero a través de todos los meses de entrenamiento, todas las horas que invertimos, y que esto pues no deje de ser un estilo de vida, no una medalla como tal, que el que va por la medalla, en cuanto la coge, la mete en el cajón y lo acaba dejando. Al final no disfrutas. Si tú no te lo preparas antes, ese día no disfrutas, te digo yo que no disfrutas y no repites. Al final, si haces algo que no disfruta o no te gusta, no lo vas a repetir. Al final, y lo bonito es eso, todo el camino, el prepararlo, que es duro, que al final la larga distancia es una distancia complicada de entrenar, son muchas horas, que tienes que dedicarle muchas disciplinas, fuerza, porque al final son 10 horas, bueno, 10 horas, o 14 horas al máximo nivel y que tienes que ir con una base, te tiene que gustar, ¿vale?, ese camino, ¿vale? Pero al final ya te digo que lo que es el camino en sí, cuando tú ves que te ves preparado, la sensación de sentirte preparado, de que ver que los entrenamientos van saliendo, de que tú haces esos pequeños tests a lo mejor en medio de la temporada y ves que evoluciona, tienes claro tu objetivo, ese día, si lo has hecho bien, ese día es espectacular. Ese fin de semana, esos 4 días que estés en este caso yo en Lanzarote, eso es espectacular. Eso es lo que vives porque sabes lo que has hecho, todo el sacrificio que has hecho, todo el esfuerzo que has hecho, todo lo que has invertido,
eso es lo que te dice, la guinda del pastel, y si además tienes la suerte de que te salga bien, porque luego eso, pues antes es una carrera tan larga que te pueden pasar 1000 cosas diferentes. Por eso es, muchas veces cuando me dicen, no, tú vete a preparar lo que sea. Yo te voy a dar, sí, lo habitual. Lo habitual que pasa es esto, esto y esto. Pero que eso es lo habitual. Hay 1000 historias y cada triatleta te contará una historia diferente, de uno que se le cayeron todos los botes, de uno que le perdieron la bolsa. Tengo un amigo que en el desafío Doñana le perdieron la bolsa de las zapatillas para salir a correr. ¿Qué hizo? Pues podía haber abandonado. Cuando salió a correr, había un amigo nuestro, estaba allí, le dejó sus zapatillas y salió a correr con las zapatillas. ¿Qué pasa? Que eran más pequeños, más grandes. Cuando llegó, el pie lo tenía echado abajo, de cebadura por todos lados. ¿Se paró? No. Siguió, aguantó el dolor y lo terminó. Por eso que muchas veces dices tú, eso pues puede pasar, que se pierdan las zapatillas, que entonces vete preparado. O sea, yo creo que eso también hay que entrenarlo mucho también. Sí. De hecho, mira, nosotros hacemos una videollamada grupal con nuestros deportistas todos los meses y este mes en concreto vino un psicólogo deportivo y nos dio diferentes herramientas para que, pues ya sea haciendo un entrenamiento largo o una competición larga, que siempre tengamos herramientas para pues salir de los momentos duros, ¿no? Que la mente siempre podamos ganarle la batalla. Y con lo que comentabas ahí, pues también he recordado mi experiencia este año en el B-Half Gasteiz, en el Medio Ironman de Vitoria, que pues al igual que le pasó a tu compi con las zapatillas, yo me tiré a nadar y no llevaba ni 100 metros, finalmente me salieron 2000, o sea que fueron, bueno, te lo cuento, no llevaba ni 100 metros y el puente de las gafas se me rompió, tío, y digo, ¿y ahora qué hago yo? Y tenía lentillas, porque si no llevase lentillas abro los ojos y bueno, y continúo. Pero ahora digo, ¿y qué hago yo? Y se me pasó por la cabeza claramente, oye, pues me vuelvo, intento buscar en la mochila mis gafas y me vuelvo a tirar, pero digo, el tiempo que voy a perder, y digo, si el camión ya se ha ido, ¿qué hago? Y digo, mira, no pienses más, sigue para adelante, cierra los ojos y cada 6, 8 brazadas levantaba, me orientaba, algunas veces le daba manotazo a la gente porque tenía los ojos cerrados, pero tío, llegué, me comí 1900 metros con los ojos cerrados y llegué a la bici y digo, bueno, ya después pasaron más cosas, pero por lo menos no tiré la toalla y pude terminarlo. Y todo esto también, pues eso, pues es importantísimo, ¿no? Como tú acabas de decir, esa experiencia, es que también el factor mental te lo da también mejorarlo, como te pasa a ti, pues esa experiencia, y que no tengamos prisa, ¿no? Oye, pues quiero hacer un Ironman, pues estupendo. Pero mientras, pues al igual que has hecho tú con el deporte o con la empresa, pues vete currándotelo para que tengas la opción A. Si no tienes la opción y te tiras, pues a lo mejor te caes, ¿no? Claro. Y todo esto también, pues intento, pues eso, transmitirlo de alguna forma. Con tu historia pienso que a mí me ha calado bastante y pienso que el que nos escuche o la que nos escuche seguro que también le puede llegar, porque hace poco hablaba con un posible deportista que finalmente no ha sido, porque yo hago una llamada pues de admisión, ¿no? Para ver con quién trabajamos, porque la varita mágica todavía no la tengo. Cuando la tenga, pues a lo mejor ya me lo pienso. Pero de momento no tengo la varita mágica y con esta persona hablaba que había empezado a hacer deporte de resistencia hace 2 meses. Hace 2 semanas se había comprado su primera bici y el año que viene iba a hacer un Ironman porque su colega hace Ironman. Hostia. Espérate que, a ver, imposible en la vida no hay nada, pero espérate que a lo mejor de la forma de la que lo quieres conseguir no es la mejor, como me lo planteaba él, porque había prisa, cierta prisa, entre comillas. Entonces, pues es importante que, como ya digo, si queremos estar mucho tiempo haciendo esto, que no tengamos prisa y que lo hagamos bien, que las cosas rápidas normalmente no suelen ir, suelen ir bien. Todo en la vida tiene pasos, hay que seguir los pasos naturales, si no al final no lo vas a disfrutar. ¿Podrás decir que eres Ironman? Sí, pero eso para que al final no lo has disfrutado, no lo has... Sí es cierto que luego hay gente que tiene algo que genéticamente dice, los muertos, este nunca ha nadado y te nada ahora. Ay, pero bueno, pero es deportista, hace deporte, ¿vale? Pero sí que yo recomiendo, cuando alguien habla conmigo, apúntate a un olímpico, prueba la media distancia, que ya hace la transición de 90 kilómetros y ponerte a correr 21, espérate tú, a ver cómo te responden las piernas, y luego hacer un maratón, que eso parece que es muy bonito, si quieres puedes, pero al final eso y
y físicamente no va a ser bueno. Es una realidad, pues sí. Yo ahora quería comentarte un poco, bueno, preguntarte qué es lo que a ti te empuja a seguir. Venga, pues otro año quiero hacer otro Ironman. O, venga, este año he organizado X carreras y he ayudado a X organizadores. El año que viene quiero hacer X+1. A ver, en el tema deportivo, siempre yo estoy muy enfocado. Al final yo últimamente participo en pocas carreras, entre comillas. Al final me enfoco mucho eso. Si hago un Ironman, pues me pongo 2 media distancia como de entrenamiento antes. Si hago a lo mejor un maratón, ¿vale? Pues hago 2 medios maratones antes, ¿vale? Un poco me enfoco en... Entonces, generalmente al año lo que suelo hacer es Ironman y un maratón, ¿vale? En distintas fechas, y sí que para preparármelo, pues a lo mejor pues, un media distancia o 2, o un medio maratón o 2, ¿vale? Me lo reparto, ¿vale? Durante el año es lo que un poco mi idea. Porque me gusta la larga distancia. Al final, no sé, me gusta sufrir. Al final, yo creo que también, vuelvo a lo de antes, no es que sea mayor, pero yo creo que ya bueno, nunca creo que he sido rápido, pero ahora menos todavía, y el ir un 10K, un 5K con el corazón aquí, prefiero, sí, a lo mejor va rápido, a 4 y pico, ¿vale? Pero larga distancia. Entonces intento buscar, ¿vale? Algo que me vaya diferente, ¿vale? Algo que me motive. Entonces, por eso era Lanzarote, volver a Lanzarote. Ya el año que viene, bueno, ahora hago el Titán en septiembre. Ahora me estoy preparando, estoy entrenando, como tú, 3 días en semana. Tampoco tengo mucho. ¿Vale? El Titán, ¿vale? Que ya te digo, estuvo varios años sin hacerse. Si el año pasado no pude ir y este año quería volver, ¿vale? A Titán. Desafío Doñana no voy porque como lo han cambiado de sitio, etcétera, pues logísticamente no me cuadra. Antes sí, al ser un sábado y aquí cerca de Jerez, me cuadraba muy bien, pero ahora al ser en Huelva, al ser un domingo, bueno, sí, pero es en Huelva, ya te tienes que quedar allí, logísticamente no me cuadra, no puedo ir, pero sí que lo tenía en el calendario. El año que viene tengo la suerte que me ha tocado dorsal para el Maratón de Londres, ¿vale? Entonces me voy a centrar en maratón. El año que viene, a principios de temporada, me quiero centrar en maratón. Iré a medio de Sevilla, esa media maratón de Sevilla, el maratón de Sevilla también. Me quiero centrar en carrera a pie en la primera parte de la temporada. A intentar bajar de 3 horas, lo típico. Al final, nosotros que somos los frikis, pues intentamos siempre, pues venga, intentar bajar de 3 horas e ir al maratón de Londres, ¿vale? Que bueno, yo creo que es uno de los grandes sueños de muchos corredores. Para luego intentar en octubre, ir o prepararme para ir al Ironman de Cascais o Barcelona, buscar, ¿vale? Imagino que sea en octubre. Lanzarote está ahí otra vez, 23 de mayo, lo tengo apuntado en el calendario. ¿Vale? ¿Quién sabe? Al final, también Lanzarote, dentro de lo que es el mundo Ironman, posiblemente para nosotros aquí en Jerez sea el más asequible. Precio del avión, tirado de precio saliendo de Sevilla, el hotel o apartamento a pie de playa en esa época está tirado de precio, alquilar un coche igual. Entonces, es la relación calidad-precio, fecha, etcétera, a mí me viene muy bien. Entonces, nunca lo descarto, siempre va a estar ahí. Como nunca se acaban las plazas, bueno, lo de antes, te puedes apuntar el día antes de que cierren y va a tener hueco. ¿Vale? Pero bueno, intentaré sobre todo pensando en Cascais, quiero ir a Portugal, a Ironman de Portugal, etcétera, pero ya según se vaya viendo. Pero sí es cierto que yo planifico las temporadas el año antes de... O sea, yo no voy a lo que surja. Te he dicho, por eso ya tengo el Maratón de Londres, Sevilla, principio de año, y ya pues sería Cascais o Barcelona. ¿Vale? Y al final un poco con la empresa, o sea, con Running es seguir creciendo, como te he dicho antes, máximo 54 carreras al año. Yo me enfoco, cada fin de semana nos enfocamos en una prueba, porque queremos hacer que crezca. Y sobre todo, hacer cosas diferentes. Sí, hacer cosas diferentes, con recorridos diferentes, y seguir, ¿vale?, aportando valor a las carreras nuevas que se incorporen, y las que ya hemos hecho y van a seguir creciendo, pues seguir cosas diferentes, aportando valor, ¿vale? Seguir creciendo, pues medio maratones, etcétera, etcétera. Al final,
seguir, ¿vale? ¿Dónde puedo llegar? No lo sé. Al final he dicho esto, un camino y luego va surgiendo. Sí es cierto que cada vez, al final, si haces las cosas bien, pues la gente te llama, te busca, te pregunta y esa es la idea nuestra, es hacerlo bien, nosotros hacerlo bien y que ya veremos dónde está el techo. Yo no sé dónde está el techo, no sé cuál es, el número de participantes, el número de pruebas, el tipo de pruebas, pero si ya haces las cosas bien, pero en un negocio, en el deporte, en cualquier lado, tú tranquilo que el tiempo te va a poner en tu sitio y te va a dar el resultado. Y quién sabe si el año que viene organizo triatlón también, me meto también, pues ya tengo varias propuestas de organizar triatlón, maratón, tío, que al final ideas y proyectos y fuera de Cádiz, por el resto de España, que al final veremos a ver cómo evoluciona todo. Te iremos siguiendo, es una de las cosas que también tenía en mente, ¿no? Digo, ¿para cuándo el triatlón? Triatlón, vaya que es como los duatlones. No te voy a decir que se están perdiendo, pero cada vez hay menos. Al final, sí que todos los que nos dedicamos, nos gusta esto, tenemos que empezar a poner nuestro granito de alguna forma diferente. Tú desde lo que estás haciendo, al final yo a lo mejor como organizador o como también triatleta, porque hay muchas pruebas que se están perdiendo. Yo me acuerdo cuando yo empecé hace 15 años, había un montón de triatlones por aquí cerca. Ya no quedan contados. Duatlones igual. Antes la gente cuando empezaba esto se apuntaba a duatlones, ya casi se están perdiendo y hay contados en la provincia. Y entonces al final están sobreviviendo los grandes marcas, ¿vale? El Triatlón de Sevilla, el Half de Sevilla, pero muchas veces se pierden y va muy enfocado a lo que hemos hablado antes. Si ya organizar una carrera popular cuesta mucho dinero, imagínate un triatlón. Y tú que lo vives desde dentro como juez, todas las cestitas, cuánta gente hay involucrada en una transición de un triatlón. ¿Qué infraestructura hay que montar de motocicletas, del recorrido, o sea, es que muchas veces la gente no es consciente de todo para que tú puedas disfrutar de un triatlón, una carretera cortada, en un pantano, con la seguridad, que ya no es solo, no, yo tengo que garantizar tu seguridad de que no te pase nada y si pasa algo poder reaccionar con la ambulancia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si por desgracia pasa algo, que haya un seguro que cubra para que al final no te veas desamparado. Entonces, todo eso complejo y muchas veces no somos los participantes demasiado conscientes y somos muchas veces lo que hacemos es quejarnos y poner solo, como digo yo, siempre lo malo somos muy de decirlo, ¿vale? Pero muchas veces cuando se hacen las cosas bien o esa nos callamos porque es lo que esperamos. Muchas veces, pero si hay cualquier error o lo que sea, sí que lo magnificamos y es que hubo drafting en esta prueba. Sí, en ese momento a lo mejor hubo drafting, pero eso no significa que la carrera esté mal organizada. Pues ese ejemplo, pues ponlo en cualquier parte de una carrera. ¿Vale? Ninguna carrera, pero esto es como la vida, es perfecta. Nadie es perfecto, ninguna empresa es perfecta, ningún bar es perfecto y ninguna carrera es perfecta. Puede que un día vayas a un bar y tarden más de lo esperado en atenderte o te den el café frío. Eso no significa... ¿vale? Sí, en ese momento a lo mejor ha pasado algo. ¿Vale? Tampoco hay que... Bueno, se soluciona. El problema de los eventos, las carreras, que eso tiene que ser en el momento. Y es una de las dificultades que tienen las carreras o los eventos deportivos de carreras populares, triatlón, maratón, etcétera, etcétera. Esa complejidad de que a las 9 es la salida. A las 9 es la salida. Y hay que salir. Esa presión de que en ese momento tiene que estar todo organizado, todo perfecto, no se puede retrasar. Tú un bar, pues si se va la luz, pues media hora y lo cierras, no pasa nada. Eso a lo mejor lo vendes por la tarde y sigue el negocio. Una carrera no. Entonces muchas veces tienes que adelantarte a todos esos imprevistos que pueden pasar. Y eso es lo que hablábamos antes que la gente no ve. Pues un generador extra, ¿vale? ¿Para qué si se va la luz tener a lo mejor un soporte por si acaso? Porque el arco tiene que estar. Si se va la luz, entonces
Son cosas que yo te garantizo a ti que voy a hacer esto, pero que... Y a una hora, y los jueces tienen que estar a esa hora, y los cortes de carretera, y entonces te da una dificultad unido a que cualquier evento deportivo de este aspecto no es en un mismo sitio. Eso es lo que te iba a decir yo, un triatlón ya incluye varios municipios y si hay agua, pues la Por eso parte te digo que organizar un torneo de pádel, un partidito de fútbol o un concierto, sí, dentro de su complejidad, de infraestructura, pero es aquí. Yo lo controlo. Yo sé lo que pasa aquí, tengo mi... ¿Vale? Aquí no. Aquí son 20 kilómetros por la ciudad. Si te vayas al Hub de Sevilla o un triatlón, que es, ahí llega hasta, como tú dices, varios pueblos. Ese descontrol, además porque no lo puedes controlar todo. Porque un coche que está aparcado en una calle sale. Es que ha salido un coche en el recorrido, es que la organización... Yo, ¿cómo voy a controlar los 100.000 coches que hay en Jerez? O sea, es imposible limpiar las calles de Jerez, del puerto de Santa María, de todos los coches. Y la mala suerte que además son cosas muy puntuales y son 100 metros solo. O sea, no es de forma... o no pasa. Pero claro, eso puede pasar. Eso en un torneo de pádel no te pasa. Eso en un concierto está cerrado, no pasa. Tendrán otros posibles fallos, etcétera, pero el ser capaz de controlar tantos kilómetros de transeúntes. He habido carreras que han estado cruzando por el paso de cebra. ¿Qué hay? Digo, ya, ¿qué hago yo si hay personas incívicas que cruzan por la... Complicado muchas veces, que al final hay muchos factores que no controlamos y que tenemos que controlarlos. Tener voluntarios en los pasos de cebra, al final intentar avisar a toda la gente que vive en esa zona, pues con carteles, con notas de prensa en los periódicos. Todo eso es trabajo previo que hay que hacer para que ese día no se te cruce nadie o puede que se te cruce, ¿vale? Pero que al final es más complicado, más complejo de lo que... y ya si te vas, pues decía, a un triatlón ya, eso es... Hablando de, por ejemplo, antes que dijiste que tenías en mente Cascais, yo estuve el año pasado en el 70.3 en Cascais y allí, bueno, pues imagínate el agua, ¿no? Se sale de un sitio, se termina en otro. A nivel de seguridad marítima, saber la que habrán montado porque se salía desde un... O sea, entrábamos en un puerto, luego en bici sales de Cascais, pero te vas a la Sierra de Sintra, te metes en el circuito de Estoril de las motos, luego te vas para Lisboa y haces una vuelta de 90 kilómetros, hostia. A la que se ha liado ahí para tener esos 90 kilómetros controlados, ¿no? Y la verdad que, pues, sí que tiene que ser complejo, pero como tú dijiste antes, cuando hay calidad antes que cantidad, pues al igual que en el entrenamiento, en la gestión de carrera o todo lo que te propongas en la vida, ¿no? A nivel de objetivos, pues antes o después seguro que sale bien las cosas. Sí, sí, el tiempo, si tú lo haces bien y lo haces muchas veces de corazón, ¿vale? Al final sí, al final es un negocio, al final lo otro tú buscas un objetivo que es un tiempo, al final siempre hay un objetivo final. ¿Vale? Puede ser económico, o sea, un negocio al final que es para que te mantenga económicamente o un objetivo terminar un Ironman en este tiempo. Siempre va a haber un objetivo final. Pero si tú el camino lo haces con corazón, lo haces con ganas, lo haces bien, es mucho más fácil que consigas ese objetivo. Y al final eso es lo que, gracias a toda mi experiencia profesional en otras empresas, es lo que yo he aprendido. Haz lo que te gusta, hazlo bien, hazlo de corazón, y al final con un objetivo claro, eso sí. Esto no se trata de, no, yo quiero esto. Yo quiero en el Ironman, yo quiero hacer esto. Yo no voy a lo que surja, no. Yo en maratón quiero hacer este tiempo. 3 horas y media, pues yo voy a pelearlo. Ahora, si no sale, pues bueno, no voy a abandonar ahora. Claro, pero es súper importante, ¿no? En todo, ¿no? Si tienes el objetivo claro, ya sabes qué tienes que hacer para conseguirlo. Ahora, si el objetivo no está claro, pues luego no te puedes reprochar el no lo he hecho porque tampoco había una claridad, no has podido tener esa preparación, o bueno, preparación da igual si no es una competición, ¿no? Pero que no te lo has podido currar de manera siempre tienes objetiva. que tener un objetivo final para poder marcarte el camino. Al final eso, y la empresa, o en mi caso también organización, igual que en el deporte o Ironman cuando me he preparado, es lo que yo soy una persona muy planificadora, es planificármelo todo muy bien y soy una persona también de marcarme objetivos. ¿Vale? Mis propios objetivos, ¿vale? Pero objetivos. ¿Vale? No tienen ni que ser ambiciosos, no, tienen que ser objetivos.
O sea, que sí, que pueda conseguirlo, pero hombre, que me cueste. No hacer maratón en 4 horas y media, no. Un objetivo que me cueste. Sí, sí, Que que sí, motive salir a entrenar, por supuesto. eso es, que me tenga que hacer algo y que venga y que me exija. Y muchas veces, y lo que te decía antes del efecto dorsal, que gracias a las competiciones, y al final también club running, etcétera, yo lo que me he notado, yo y lo que veo a mi alrededor mía y en el sector y la experiencia de compañeros en club running, etcétera, el marcarte un objetivo, el tener claro que quiero hacer esto, ¿vale?, es lo que te ayuda a hacer el camino y a preparártelo para llegar allí. Yo cuando no tengo un objetivo, al final, bueno, ya mañana salgo con la bici. Como no sabes qué quieres hacer, al final te dejas un poco ir. Al final, igual que en mi negocio, bueno, pues no lo hago, no, que yo quiero esto. A final de año yo quiero tener la página web con esto incluido. Pues ya te obligas tengo que hacer esto ahora, tengo que hacer. Y en la competición me pasa igual. Yo no puedo, o sea, yo siempre tengo una prueba, no la semana siguiente, pero siempre con vistas a. Tengo el Titán, nada más terminé el Titán para el maratón de Sevilla y ya voy. Yo creo que no podría vivir ahora mismo sin un objetivo a medio plazo. Sí, sí, sí. Eso, justo ese objetivo también lo tiene uno de mis deportistas. Titán y luego Maratón de Sevilla. Tener un objetivo porque para autoexigirme o poder mantener, pues al final igual, o sea, yo qué sé, yo creo que como todo, al final no es que seamos flojos ni nada, pero al final si no tiene, bueno, ya salgo a correr mañana, hoy no tengo ganas, que es lo que el no tengo ganas, ahora una vez que ya te pones a correr, dices tú, menos mal que he salido a correr o he salido con la bici, si no lo que me hubiese perdido. Te acomodas ahí y no, de ahí no Sí, sales. sí, te acomoda y al final, entonces para mí es fundamental tener un objetivo, aunque sea, da igual que sea el año que viene, dentro de 8 meses, que no se trata que sea la semana que viene. Y ahora que has dicho Titán también, yo fui a verlo, me pasó un poco de lo mismo, ¿no? Yo fui a verlo, si no recuerdo mal, en 2017, que si no recuerdo mal tampoco, fue la última edición que se hizo, la que conocíamos. Y yo lo vi y digo, joder, digo, 90 kilómetros en bici después de 1900 metros nadando, que lo veía guay la natación. La natación sí que lo veía bastante viable. Además, allí en Zahara, qué vista, digo, qué chulo, digo. Sí. Pero luego 90 kilómetros de bici con más de 2000 metros de desnivel, digo, hostia. Digo, esto ni me lo planteo ahora mismo, porque yo llevaba en triatlón muy poco tiempo. Empecé en el 2016. Digo, yo, ¿qué coño voy a hacer esta ahora? Digo, pero lo quiero hacer. Por eso el año pasado, cuando salió, digo, mira, yo me apunto. ¿Y lo hiciste el año pasado ya? Lo hice el año pasado. Digo, yo me apunto, que tenía esa espinita y cuando lo vi súper claro. Digo, ahora sí que estoy... A mí me pasó algo parecido 3 años antes. Yo ese estuve, yo lo hice 3 años seguidos. Y ese que suspendieron la carrera, ahí estuve yo también en ese, lo hice. Estuve 3 años antes, y me pasó lo mismo. Yo fui a verlo y digo, yo tengo que estar aquí. Tengo que estar aquí. Entonces, entrenar. ¿Qué pasa? Que estos triatlones tienes que entrenar mucho allí. Yo ya voy todas las semanas, me voy un día a la semana, me voy allí a la sierra, a coger la bici allí. Al final, la media distancia o la larga distancia te exige un poquito más que el resto. Pero al final, si te gusta, al final, bueno, al final es lo que te motiva, al final es ese poquito más. Yo justo este año no lo hago por eso, porque no estaba dispuesto a meterme otro verano yendo a la sierra y demás, pero tengo la espinita y sé que lo voy a repetir porque terminé reventado. Digo, yo tengo que volver aquí, hacerlo de nuevo, controlarme un poquito más, que pise más de la cuenta y tenerle un poco más de respeto, porque, como dijiste antes, has comentado, ¿no?, que hay que tenerle respeto a las distancias, pero a mí me ha pasado una cosa que cuando ya lo que veía tan duro, ¿no?, de 90 kilómetros con 2000 metros de desnivel positivo, cuando ya lo tienes muy controlado, yo decía, hostia, es que yo esto ya no lo puedo terminar siendo conservador, es que yo lo puedo terminar arriesgando y bastante, y arriesgué más de la cuenta. Sí, Y lo pagué, claramente. Entonces quiero volver, pero para quitarme la espinita, aguantándome ahí una bala para poder correr medio que. Yo no puedo, yo cuando empiezo yo lo doy todo hasta donde llegue. Yo para eso, controlarme, yo quiero darlo todo en todos los segmentos, en todas las carreras, yo salgo con cabeza, pero que no voy... Ya dicen, no, si hubiese guardado un poquito, no lo sé, nunca lo sabré. Yo voy a darlo todo hasta donde llegue. Sí, yo lo decía porque
En el podcast también hice un episodio con Héctor Guerra, que él ha sido exciclista y atleta profesional, y decía algo así como que sabe que va a petar, pero que la petada sea lo más cerca posible de meta. Claro. Y a mí en este caso en el Titan el año pasado me pasó que peté, pero bastante lejos de la meta corriendo, y se me hizo duro los 10 kilómetros finales corriendo. Sí, Si hubiese petado en el 18, mira, pero peté sobre el 9-10 y se me hizo bastante duro, así que quiero volver, pero esta vez, pues si peto, que pete subiendo Zahara, que es el 19. Y que va ahí andando seguro. Y ya está ahí, que ahí sé. Así que bueno, vale. Me gustaría cerrar este pedazo de episodio que te digo, se me ha hecho muy corto. Bueno, ¿cuánto tiempo crees que llevamos hablando? 45 minutos, así aproximadamente. 1 hora 28. Pues a mí se me ha hecho muy corto también y quería cerrarlo pues con la pregunta de qué le dirías a una persona o bien que tiene un reto deportivo o bien que tiene un reto a nivel de proyecto y quiere ser autónomo, por ejemplo, con su proyecto. ¿Qué le recomendarías para que diese ese paso? A ver, que se pueden unir las dos cosas, ¿no? Pero que tenga, o sea, que no tenga miedo, en dar el salto en las dos cosas, si quiere hacer un Ironman, en plantearlo, si quiere montar su empresa, en plantearlo, o sea, que no, en tener esa idea de hacerlo. Ahora, que hay un camino, que siga ese camino, ¿vale? Que si quiere hacer una larga distancia, bueno, que se lo prepare, que vaya paso a paso, que hacer si no has hecho una larga distancia, hacer un media distancia o un olímpico lo va a disfrutar igual. O sea, yo lo he pasado pipa en olímpicos y en media distancia, pero he disfrutado muchísimo. O sea, que tu objetivo puede ser este, pero que vas a disfrutar igual o más en el camino con esos media distancia, esos olímpicos, esos sprint, el sprint de arco, yo lo he pasado pipa, que al final se pasa también bien, ¿vale? O sea, que no se trata de que siga el paso y que puede llegar. O sea, que no hay nada imposible, que si le dice a mí, yo cuando hace 15 años empecé a hacer triatlón y dije en un grupo de amigos, una cena de amigos, con barbacoa, en esa época, cerveza, y dije que quería, todo el mundo se reían de mí. Todos mis amigos que hoy en día se lo recuerdo, todos se reían y me lo decían, es imposible, tú nunca lo vas a hacer. Me lo decían, digo, bueno, no lo sé. O sea, yo sé que lo quiero. Ahora, tengo que hacer algo para llegar ahí. Entonces, poquito a poco me puse. Y al principio no corría, yo no había hecho nunca, hace poco a poco, tú vas haciendo el camino. ¿Vale? Y ya llegará. ¿Vale? Y con la empresa igual. Al final tú, ¿vale? Está muy bien. Tú ten en la cabeza, o sea, ten esa ilusión de montar tu empresa, montar tu negocio, camino. Y si trabajas en otra empresa, quieres dar el salto, dejar tu actual trabajo para montarlo por tu cuenta, sí, pero trabájatelo antes. Aquí no hay magia, aquí no hay varita, como tú dices, varitas mágicas, y dices, ya, no. Tienes que hacer algo diferente, como le decía yo a mis compañeros de trabajo. Vale, tú te quieres ir de la empresa porque tú tampoco estás a gusto. ¿Qué estás haciendo para dejarlo? Nada. Entonces, no te vas a ir nunca. ¿Vale? Entonces, haz algo. Estudia, haz cursos de Google, o sea, según lo que tú quieras hacer. Vete conociendo gente, ¿vale? Haciendo relaciones por si quieres montar una empresa de vender camisetas, lo que... Al final, pero haz algo. Haz algo para poder dar el salto y poder montarlo y poder hacer y seguir. Y que siempre va a haber, ¿vale? Lo que llaman el Valle de la Muerte, ¿vale? Que siempre va a haber que va subiendo, pero que siempre va a haber un momento que va a estar abajo del todo, hundido en la miseria. Siempre. Ese día va a llegar. Y varias veces a lo mejor. Siempre va a haber, ¿vale? Lo que llaman el Valle de la Muerte. Estás en el pico, todo súper bien, pero cuando menos te lo esperas, has caído al fondo y mucha gente, ¿vale? ¿Ahí qué hace? O abandona, o deja de entrenar, o se retira en la carrera, o deja el negocio, ¿vale? No, ¿vale? Al final el Valle de la Muerte, si sigues, ¿vale? Sigue esforzándote, no lo dejes, ¿vale? Sigue adelante, si tu idea, ¿vale? Cambia a lo mejor de estrategia, al final no se trata de dejarlo, cambia de estrategia, pues a lo mejor montalo de otra forma, pero diferente, que
que si sigues, volverás otra vez a estar arriba. Ahora, que seas consciente que a lo mejor llega el día en el que vuelves a caer y ese llega. Ya está. Es parte del aprendizaje, parte de la vida, y se puede aplicar en el deporte. La larga distancia también a lo mejor un poquito más, porque como es larga distancia, ¿vale? Ahí muchas veces... Yo ahí una vez escribí en un blog que yo tenía antes, en la Cherry Maratón de aquí, también, larga distancia también, de carrera, y expliqué por las 12 emociones en las que pasé en la carrera. Porque fue una carrera diferente, ¿vale? El Cherry Maratón aquí, en la que yo sentí cómo, según iba traspasando la carrera, cuando llegué a meta, me di cuenta y dice, es que he pasado por 12 situaciones diferentes mentalmente, desde sentirme el rey del mundo porque iba súper fuerte, hasta sentirme en la miseria, hasta sentirme agotado, pero luego, dices tú, eufórico, dices tú, ¿cómo soy capaz de, en 4 o en 3 horas, de tener tantas emociones diferentes? ¿Vale? Pues un poco, aplícalo todo. En tu vida vas a tener esos altibajos, de momento te vas a creer que eres el rey del mundo porque vas adelantando a los pros. ¿Esto qué es? ¿Vale? Y luego te das cuenta y dices que no, que soy una miseria, pero dices tú que no, que aquí yo sigo. Entonces, y en los negocios va muy parecido todo. En la larga distancia se une mucho en ese aspecto. Yo quería cerrar el episodio, mira, y además, joder, me ha venido como anillo al dedo, justo esto que acabas de decir, que esta frase que es la que tengo en la camiseta de Cero a Meta, que la tienen algunos deportistas, que de hecho me lo acabé tatuando también aquí, es para que cuando en ese valle de la muerte, ¿no? Pues como sabes que eso va a pasar y lo sabemos de antemano, pues sí, aunque está en inglés, ¿no? Pero lo significa que si pensamos libre, pues lo que continúa es que viviremos libres. Ahora, si no piensas libre, si no quieres seguir adelante, como tú decías en varios momentos, cuando llegue ese valle de la muerte, pues nos terminaremos chocando y hasta luego, muy buenas tardes. Claro, sí, abandonamos. Así que es lo fácil, abandonar es lo fácil. Pues sí, aquí estamos para ello y espero que este episodio le haya servido para eso, justo para eso, ¿no? Para seguir adelante y de inspiración para muchas personas que, tanto a nivel deportivo o a nivel de empresa, pues estén con ganas de seguir avanzando. Perfecto, cuando quieras volvemos a hablar. Pues sí, tío, muchísimas gracias por tu tiempo. Se me ha hecho súper corto. Sí, a mí también. De momento es el episodio más largo que llevamos, pero ya te digo, se me ha pasado volando, así que espero que al igual que a mí se me ha pasado volando escuchándote, pues que a todas las personas que estén aquí detrás de la pantalla les pase exactamente lo mismo. Perfecto, me alegro. Así que muchísimas gracias, tío. A ti. Hablamos pronto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Después de este pedazo de cierre que nos ha hecho Ale, poco más tengo que decirte. Solo recordarte que me ayuda muchísimo si lo compartes en tus redes sociales mencionándome @de0a-meta. Así también siento que hay alguien detrás de este móvil, detrás de la pantalla, y me anima muchísimo a seguir creando contenido que pueda ayudarte tanto como a mí me ha ayudado este. Así que muchas gracias por estar detrás de esta pantalla, por seguir apoyándome, por seguir ahí, y hasta pronto, mi querido, mi querida de Ceronauta.